sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como sabrán, el día de ayer y hoy se realizó un listening party con la presencia de Jungkook en vivo, por lo que a pesar de que el día de ayer Jungkook comentó bastantes cosas y cambió la letra de otras, él también imitó una escena de su película favorita, Titanic, justo como Taehyun lo hizo tiempo atrás. Así que para el día 6 de noviembre, Jungkook nos trajo más cosas por destacar. Principalmente Jungkook leyó un comentario en el que le preguntaban por la presencia de Taehyun, a lo que este dijo que Taehyun y Hyun debería estar en este momento en Corea del Sur. Y si recuerdan que 2 días antes de que Jungkook partiera hacia la ciudad de Nueva York, extrañamente Taehyun había puesto en las fotos que compartió del evento de Jungkook, donde ambos se mostraron bastante cercanos, y hubo hasta un beso discreto de por medio. Él dijo que como no podía dormir, nos compartía en publicación lo que ya había subido a sus historias de Instagram horas atrás, por lo que al mismo tiempo también se anunció el vuelo de Jungkook el día 4 de noviembre, y todo parecía nuevamente conectar. Aunque además de que esto sucedió de esa forma, hay bastantes cosas de las que quiero hablar, pero lo reservaré para un próximo video más especial, ya que el hecho de que Jungkook dijera que Taehyun se encontraba en Corea del Sur y cómo pronunciaba tiernamente su nombre fue bastante bonito. Where is Tae? 태영이 형 어디지? 태영이 형 한국에 있지 않나? 한국에 있겠죠? Más tarde, los fans que estuvieron presentes en el listening party de Jungkook comenzaron a hacerle elegir entre varias cosas en particular, y aunque personalmente pienso que algunas estuvieron de más, esto se prestó para que pudiéramos escuchar cómo le hicieron elegir entre el nombre de TT o el apodo de V, diciendo que esta vez elegía V. Tae or V? V. Lo gracioso de esto es que aunque varias veces le preguntaron que entre los miembros o ARMY, Jungkook claramente siempre terminaba eligiendo a sus fans, por lo que no fue bastante extraño que le hicieran elegir entre Taehyun y ARMY, para que este terminara eligiéndonos, justo como lo hicieron con Namjoon y Jimin, aunque sí fue curioso que lo hiciera mientras pudimos escuchar una sonrisa bastante graciosa al final, como si supiera lo que hacía mientras lo decía. Tae or me? You. Y ya si hablamos de cómo también lo hicieron elegir entre agua y fuego, fue bastante obvio que iba a terminar diciendo que prefería el agua, ya que además de que dijo que no podíamos vivir sin agua, puedo intuir que lo dijo por todas las veces en las que el tema de agua y fuego ha estado muy presente últimamente por alguna razón, ya que si observan mis videos pasados podrán darse cuenta que he hablado mucho de eso, debido a que ellos lo han traído a tema nuevamente desde las últimas veces que hablaron de eso el año pasado, y ya que Taehyun también lo volvió a repetir en la actualidad, me parece que todavía siguen creyendo firmemente que son sus propias llamas gemelas, pues Taehyun es el agua que le falta a Jungkook y Jungkook es el fuego que Taehyun siempre necesitó. Fire or water? Water. 물이 없으면 살 수가 없어. Y aunque este video es bastante corto a comparación del video que subí hace poco, quería traerlo rápidamente para también agradecerles una vez más por los 100,000 suscriptores en este canal, que se ha convertido en un hecho bastante importante para mí, pues jamás imaginé que podría llegar a esta cantidad en algún momento, y saber que existen más personas que aprecian tanto Taekook es suficiente para mí. Recuerden que no hago estos videos con el afán de ofender ningún trabajo en particular, y siempre trato de incentivar el apoyo a los 7 en general, como una persona que valora mucho la amistad de los 7, por lo que aprecio conocer gente que lo hace igual. Gracias a todos y a todas por tanto, y espero poder seguir trayendo más videos y actualizaciones que vayan saliendo. Así que si el día de mañana Jungkook vuelve a decir cualquier cosa en el listening party, tengan por seguro que lo traeré. Y si subo este video ahora, es para que no se les olvide que el día de hoy también podremos ver a Jungkook haciendo su debut con Golden en el show de Jimmy Fallon, como Jungkook mismo lo anunció a principios del listening party, por lo que no nos los podemos perder. Así que muchas gracias nuevamente y espero que en el futuro Jungkook siga confirmando que Taehyun sigue siendo el agua que su fuego necesita para vivir.